Este es nuestro tercer episodio por parte de la materia de Historia de la Educación que se imparte en la UPAP Tatahuicapan. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un ensayo que realiza Guillermo de la Peña, que se llama La ciudadanía étnica y la construcción de los indios en el México contemporáneo. En este ensayo, el autor analiza cómo los pueblos indígenas de México pasaron de ser objetos de políticas estatales de asimilación a convertirse en sujetos políticos activos que exigen derechos colectivos específicos. Para este tema se realizó una línea del tiempo con los momentos más importantes del siglo pasado con respecto a este tema. Y vamos a iniciar entonces con 1926 en la creación de la Casa del Estudiante Indígena. El objetivo principal de esta casa, fundada en la Ciudad de México, fue promover la incorporación de los jóvenes indígenas a la cultura nacional y al Estado posrevolucionario. Se buscaba asimilarlos, enseñarles oficios y convertirlos en líderes que al regresar a sus comunidades impulsaran su desarrollo. Para 1940, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se comenzó con mexicanizar al indio. Significaba que el indígena fuera un sujeto homogeneizado con toda la sociedad mexicana. Por lo tanto, no había esta diversidad cultural, esta pluriculturalidad. Esto se notaba mucho también permeándose en obras como películas como El Río Crecido, donde le dan mucho auge a las comunidades indígenas y al sentido que tienen las comunidades indígenas dentro del país. Para 1900, un año después de esta película, por lo tanto en 1948 se crea el Instituto Nacional Indigenista, que fue una institución fundada para investigar los problemas de los pueblos originarios y diseñar políticas para mejorar sus condiciones de vida y de educación. Actualmente este organismo fue sustituido por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI. Para 1970, posterior al movimiento revolucionario, se crean diferentes movimientos, diferentes obras como esta, que es de eso que llaman Antropología Mexicana, que es un libro crítico fundamental publicado en México, que marca un punto de inflexión en las ciencias sociales, porque cuestiona duramente el indigenismo oficial del Estado y la postura de la antropología institucional de la época. ¿Por qué? Porque los autores ahí, académicos de la ENA, se rebelan contra las políticas gubernamentales. Y donde ellos mencionan que la antropología es usada para entonces la asimilación de los indígenas que tengan esta homogeneidad en nuestra nación. Para 1974 los maestros indígenas empiezan a reunirse posterior a estos movimientos del 68 y se crea el Congreso Indígena en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, donde hacen críticas también muy duras a las políticas del Estado y surge la COSE, que es la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo. También en 1977 los maestros bilingües
fundan la ANPIBA, que es la Alianza Nacional de Profesionales Indígenas Bilingües. Para 1985 se nombra el primer intelectual indígena como director general de Educación Indígena, ya que anteriormente pues no eran esos cargos, no estaban a cargo de los grupos indígenas. Y para 1989 está el convenio del 169 de la OIT, que es un tratado internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Su pilar central es el derecho a la consulta previa, libre e informada cada vez que se prevén medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a la vida o a los territorios indígenas. Ese tratado se fundamenta en el respeto a la autonomía, cultura y formas de vida de los pueblos originarios. Para 1992 hay reformas en la Constitución. El artículo 4 marca un hito histórico al reconocerse legalmente a México como una nación con una composición pluricultural, dejando atrás la idea de un Estado culturalmente homogéneo. Asimismo, también el artículo 27 pone fin al reparto agrario. Es un proceso que se inicia tras la Revolución Mexicana, y con esto pone fin al derecho de los núcleos agrarios a solicitar más tierras y permite la certificación y regulación de la propiedad ejidal. Para 1994 surge el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, como uno de los movimientos etnopolíticos más importantes en el país del siglo pasado y que todavía sigue resonando en este siglo XXI. Las demandas siempre han sido para los campesinos agrarias, exigencias del reconocimiento constitucional, la autonomía y el autogobierno. Y bueno, esto es parte de un poco de la historia del siglo pasado con respecto al indigenismo. Eso sería todo. Muchas gracias.